obviamente el mundo económico va a estar mirando hoy el Palacio de Tribunales, como hablábamos hace un ratito con Diego Cabot, además, por supuesto, de mirar todos los días qué pasa con los depósitos, qué pasa con las reservas. Ayer, en principio, el Banco Central perdió entre 70 y 100 millones de dólares, de acuerdo a las crónicas que hoy están publicadas en los medios especializados, los comentarios que había ayer. Obviamente, el retiro de depósitos en dólares del público también juega en la caída de las reservas, no solamente la bendita cuestión del dólar ahorro. Lo que está claro, por supuesto, es que nadie le vende dólares al Banco Central, de allí la preocupación y la intención del gobierno de buscar alguna fórmula para que el sector agropecuario, obviamente liquide más de lo que liquidó. Se calcula que en julio de este año se habrían liquidado unos 1.000 millones de dólares menos que en julio del año pasado, lo cual no solamente pasa con el campo. Yo insisto, el gobierno cree que en el campo hay unos 10.000 millones de dólares en granos que todavía no se liquidaron, ni hablar en la ciudad. ¿Por qué los productores agropecuarios van a mal vender su cosecha? ¿Acaso los abogados, los arquitectos, los dentistas, los periodistas, los que trabajan en la ciudad venden los dólares a 70 pesos? ¿Y por qué el campo los va a vender a 50? La verdad que es una situación obviamente complicada y va a ser muy difícil que se pueda lograr algún tipo de acuerdo, salvo que se modifique el esquema de retenciones, lo cual significaría prácticamente cambiar el modelo económico, y no parece eso por ahora disponible. Mirando la agenda judicial, Marcelo, atención, volvemos al tema, es decir, para el mundo económico, la movida de la Corte Suprema en las próximas horas interesa no solamente respecto del capítulo de las investigaciones sobre hechos de corrupción, sino que lo que interesa es una señal más profunda, que es en definitiva cómo se va a comportar la justicia argentina ante medidas económicas actuales o en el futuro que puedan eventualmente ir contra el patrimonio de los argentinos, ir contra la libertad económica de las empresas. Ya se están imponiendo algunas reglas que todo el mundo sabe que van a ser judicializadas. ¿Qué va a hacer la justicia cuando el gobierno siga avanzando con la imposición de impuestos confiscatorios? ¿Qué va a hacer la justicia si el gobierno obliga a las empresas a producir a pérdida? O si interviene en los concursos, en las quiebras. ¿Qué pasa si el gobierno quiere seguir estatizando empresas privadas? ¿Qué pasaría si el gobierno, en todo caso, fuera contra los ahorros de los argentinos? Todas esas son cuestiones que tienen que ver con este escenario que se ha repuesto en la Argentina económica y política, de que parece ser un país donde puede pasar cualquier cosa. Y si en este país puede pasar cualquier cosa, se explica por qué la brecha cambiaria es de 100%, y por qué se da esta situación realmente tan insólita, que aún la Argentina, que tiene bonos emitidos, reestructurados, que no tienen vencimientos de capital ni de intereses en los próximos 4 años, igual cotizan a precio de default. Vuelvo a repetirlo, es decir, los bonos de Argentina que no tienen vencimientos, es decir, que no tienen riesgo de incumplimiento porque han sido reestructurados, igual cotizan a precio de default. Eso quiere decir que hay una desconfianza política mucho más grave que la desconfianza económica, que de por sí obviamente es complicada por los problemas estructurales que naturalmente tiene la Argentina y que tienen que ver, por supuesto, con el profundo déficit fiscal y la emisión cada vez más impresionante de pesos para cubrirlo. Este es un escenario complicado, Marcelo. Los números de la economía también están mostrando que también en el tercer trimestre del año la economía no recupera. Los datos oficiales del estimador de actividad económica de julio, es cierto que, como bien dice el profesor De Pablo, son previsibles y todo el mundo ya sabe lo que pasó en julio, pero julio es el primer mes del tercer trimestre, y vos pensás que en el segundo trimestre la economía cayó casi 20%. Si en julio, cuando parecía que había un veranito, como se había comentado, la actividad económica cae 13%, imagínate lo que puede ser este tercer trimestre, con un agosto y septiembre que no necesariamente va a recuperar. Hay una enorme preocupación
en los intendentes del Gran Buenos Aires. Te diría que la situación ya no solamente está en los intendentes de Juntos por el Cambio, sino que también en intendentes del peronismo. Ayer los intendentes de Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela, Jaime Méndez, Jorge Macri, Gustavo Pose, le han reclamado a la provincia que abra las escuelas, que presenten los protocolos, pero en voz baja también se están sumando Alberto Descalzo de Ituzaingó, Jorge Ferraresi de Avellaneda, Julio Zamora de Tigre, Martín Insaurralde de Lomas de Zamora. Hay una enorme preocupación por la situación social y por el hecho de que hay prácticamente una cuatrifecta en el conurbano muy complicada. La economía destruida, las escuelas cerradas, los clubes cerrados y por supuesto las tomas de terreno. Así que hay una tensión muy fuerte. Ayer Jorge Macri directamente denunció al gobernador Kicillof y dijo que el gobernador no reparte el dinero que recibe de la nación entre los intendentes. Así que la situación evidentemente está más que complicada y bueno, explica esto el ánimo realmente tan iracundo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está enfrentando evidentemente una situación política muy, muy complicada. Los mercados, Marcelo, bueno, por supuesto, mirando lo que está pasando con las reservas, insisto, ayer, a pesar del super cepo y las super regulaciones, el Banco Central volvió a perder reservas, dicen unos 100 millones de dólares, lo cual muestra que evidentemente este modelo de regulación cambiaria sigue siendo un estrepitoso fracaso, donde hay un cepo para la gilada, pero la plata grande se sigue yendo por todos los caminos en el Banco Central. Los mercados internacionales, bueno, por supuesto, Marcelo, mirando lo que va a pasar esta noche en el debate entre Donald Trump y el amigo Biden, a esta hora están flojos los mercados, están cayendo entre 0,2 y 0,4 las bolsas en Estados Unidos. Ayer hubo una recuperación muy importante. Está llegando el frío al hemisferio norte, hay preocupaciones obviamente por las segundas olas de contagio, y el escenario local, obviamente, Marcelo, dominado por esta situación. Ayer el dólar 145, el contado con liquidación y el blue, un poquito más firme el dólar bolsa, operó a 137, y reitero, a pesar de las superregulaciones, el Banco Central sigue perdiendo reservas. Gracias, Willy.